Bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a ver, tiene que ver con la esquizofrenia, como una enfermedad mental. Vamos a tener como referentes bibliográficos a Leopoldo Bellac, a Henry A., a Otto Kemper, a Martín Suárez Richards, que nos van a permitir, bueno, extraer algunas conceptualizaciones y luego trataremos de ver en una batería psicodiagnóstica cómo se observa esta enfermedad. Bueno, en realidad Bellac habla de síndrome y acá viene la pregunta, ¿no? Si hablamos de una enfermedad o de un síndrome. Pero etimológicamente el término esquizofrenia designa un estado de disgregación mental que fue acuñado por Bloyer, que publicó estas características en 1911, como el grupo de las esquizofrenias. Kraepelin, ya en 1896, fue quien hablaba de demencia precoz, hablando de diferenciarla respecto de la psicosis maníaco-depresiva, dado que producía deterioro. En realidad, podemos decir que se caracteriza por un trastorno mental grave, crónico e incapacitante, que fundamentalmente afecta a los individuos jóvenes, apareciendo perturbación en el área de los afectos, apareciendo en el área de los sentimientos, en el juicio, y siempre evoluciona hacia el deterioro. Primero se identificaron, vamos a decir dentro de las formas clínicas, tres formas: la catatónica, la paranoide y la hebefrénica. Y fue Bloyer quien sugirió la forma simple. Ahora bien, cada una de estas tiene, podemos decir, su característica, pero en términos generales, excepto la simple, la forma simple, todas tienen disgregación de las funciones psíquicas, lo que se llama spaltum. En la forma catatónica, podemos decir que hay trastornos en el comportamiento motriz fundamentalmente. Y podemos hablar de dos variedades, una retardada y otra agitada. Respecto de la esquizofrenia paranoide, en realidad tiene que ver con el inicio de más o menos alrededor de los 40 años, aparece con trastornos en el pensamiento, con delirios. Primero pueden ser preocupacionales, tipo hipocondríacas, luego se hacen más obsesivas y más rígidas, y dan paso a ideas delirantes. Podemos ver alteraciones en el juicio, podemos ver ideas que se sistematizan y evolucionan hacia justamente delirios persecutorios y de grandeza. La forma hebefrénica, digamos que se presenta fundamentalmente en la etapa adolescente. Hay una desorganización del pensamiento, del lenguaje, son individuos que se aíslan, que están muy ensimismados, muy con sus temáticas y, digamos, rápidamente se produce un deterioro. Y la forma simple, que sería la última, se remite a sujetos más en la juventud, fundamentalmente con una indiferencia, con una inactividad. Se limitan mucho en el campo vital, hay ausencia de síntomas y generalmente, digamos que terminan muy degradados si es que no hay un respaldo familiar y una contención. Los síntomas que aparecen fundamentalmente en la esquizofrenia tienen que ver con lo que podríamos decir los síntomas fundamentales
y los síntomas accesorios, fundamentales o negativos, accesorios o positivos. En realidad, a ver, los fundamentales son característicos y no se encuentran en casi ninguna otra entidad clínica, mientras que los accesorios complican el cuadro pero no lo caracterizan. Los síntomas fundamentales, que de alguna manera van a caracterizar la enfermedad tiene que ver con la asociación, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la ambivalencia y tiene que ver con el autismo. En realidad, estos se llaman las 4 AES, ¿sí? Y tienen que ver con, disturbios en la asociación en el sentido de que afecta al proceso ideativo, en la afectividad en tanto que hay una falta total de modulación afectiva, en la ambivalencia tiene que ver con que hay una aparición simultánea en la conciencia de pensamientos y emociones opuestos, y el autismo con esta preferencia fundamentalmente por el ensimismamiento, la fantasía, las formas egocéntricas e ilógicas del pensamiento. Los síntomas accesorios son aquellos que van a, digamos, causar, causar complicaciones. Y tienen que ver con dificultades sociales, porque predominan alucinaciones auditivas, gustativas, senestésicas, olfativas, aparecen delirios de persecución, aparece como una actividad delirante con ciertas, digamos, características de grandeza o eróticas. Y respecto a la etiología, lo que nos preguntamos o lo que nos planteamos es justamente cuáles son las causas, ¿no? Las causas de la esquizofrenia. Y en realidad, Bloye nos hablaba de causas tóxicas o toxinfecciosas. Jan, por su parte, nos decía que, o hablaba como con una personalidad básica del esquizofrénico que era de tipo introvertido, que se caracterizaba por un conjunto de ideas disociadas y cargadas emocionalmente. En realidad, lo que nosotros consideramos hoy en día, en la actualidad, es que hay una alteración de los neurotransmisores y es mediante la dopamina y la serotonina que regulan el bienestar, el placer, la actividad sexual, el estrés. Entonces, esas alteraciones provocan justamente alteraciones o complicaciones en las grandes áreas del comportamiento, del pensamiento y de la afectividad. Y los síntomas que se acompañan tienen que ver con lo que hablábamos hoy respecto de oír los propios pensamientos, un diálogo alucinatorio, voces alucinatorias, muchas veces alucinaciones somáticas que están atribuidas a agentes externos, idea de robo de pensamiento. ¿Cómo es el inicio de la esquizofrenia? Bueno, en realidad podemos hablar de un inicio en relación, o de 3 formas de inicio. Una que tiene que ver con un comienzo insidioso, que provoca deterioro. Otra que tiene que ver con un inicio lento, que también produce deterioro. Otra que tiene que ver con un comienzo brusco, con episodios psicóticos que dejan un daño residual. En realidad, el fenotipo esquizofrénico, vamos a decir, tiene que ver con esta dificultad de integración, ya sea en las experiencias placenteras
como en la percepción del sí mismo. Y esto lleva a justamente generar una gran dependencia. Es decir, hasta a veces podríamos decir una dependencia exagerada. Son sujetos retraídos, con apariencia bastante fría, con una dificultad en participar, bastante apáticos. Y vamos a ver qué sucede en una batería respecto de estos sujetos. En una batería vamos a encontrar justamente una vaguedad, una falta de coherencia, lo que se llama anedonia, que es esta dificultad de poder, digamos, dar cuenta de experiencias placenteras integradas, un escaso dominio de los impulsos. Ustedes dentro del programa tienen un caso que pueden ver respecto de cómo se maneja esto en la entrevista. En las técnicas gráficas observemos que hay una gran dificultad, ¿sí? Fíjense, de usar el espacio correctamente. Fíjense que están todos prácticamente aglutinados. Hay un fenómeno que se llama elaboración. Hay lo que se llama, digamos, fragmentación. Dificultad en realizar figuras completas. Esto también se puede ver respecto a las dos personas, ¿no? Fíjense la manera de dibujar las personas, cómo por medio de ciertos signos pueden dar a conocer algunas o transmitir algunas impresiones, ¿no? Acá para contar la historia, por ejemplo, este sujeto dice se conocen, y cómo grafica de alguna manera usando símbolos la relación vincular. Hay mecanismos de bajo nivel, hay fragmentación, que también se puede ver acá en las partes, ¿no? Y lo que decíamos, esta dificultad de poder realizar figuras completas. Cuando yo les decía elaboración, me refería a esto, ¿no? Que es hacer de una figura, como la figura 4, la computadora. Y esto que decíamos respecto de en la entrevista, que hay un escaso dominio de los impulsos, ¿cómo se ve? Fíjense, en el uso total de la hoja y respecto a tener que llenar con letras, con frases, con palabras, con signos, lo que se quiere de alguna manera y lo que no se puede controlar. Lo que se quiere decir transmitido de esta manera y lo que no se puede controlar. Estos ejes que vemos acá como cuadrantes que han dividido la hoja, podemos pensarlos que son como intentos rígidos de intentar controlar esos impulsos sin poder hacerlo. Bien, ¿qué pasaría en Roger respecto de estos sujetos? Bueno, en Roger obviamente que tenemos un bajo nivel formal en todo lo que significa las fórmulas de la F. Tenemos una F más por ciento menor a 50, que es indicativo justamente de la ruptura de realidad. Tenemos que los colores puros son mayores que los forma color y los color forma. Tenemos presencia de, fíjense, de respuestas sexuales, de ausencia de claroscuro, de lo que se llama contenido pripro, ¿no? Los contenidos que están regidos por el proceso primario, como heces, orina, semen. Tenemos verbalizaciones desviadas. Las verbalizaciones desviadas nos permiten justamente entender esta presencia de contenidos extraños, absurdos,
formulaciones hasta inclusive incoherentes, que muchas veces también se acompañan con respuestas contaminadas. Recordemos que las respuestas contaminadas están regidas por el proceso primario de pensamiento, ¿no? Condensación, yuxtaposición, las autorreferencias, esta dificultad de poder establecer una diferenciación yo-no yo, entonces se proyectan partes masivas del sí mismo en la lámina, como por ejemplo aparecen en lámina 1, esta soy yo o esta es mi cara. Fabulaciones respecto de poner expresiones sensoriales en la lámina y dar respuestas de, por ejemplo, son dos personas que se están amando muchísimo, él la está atacando a ella se quiere defender, pero ellos se aman, se adoran, se ve en los rostros, en los corazones, ¿no? Como hay toda una apreciación junto con la lógica autística. La lógica autística también tiene que ver con ese predominio de una lógica propia, arbitraria, que permite darle sentido y entender cuestiones que tienen que ver con el justificar esa respuesta. También aparece una gran rigidez en todo esto, que si bien, digamos, está como representada por el A% aumentado, no necesariamente es un indicador exclusivo de esquizofrenia, ¿no? También lo veíamos, por ejemplo, en compromiso neurológico, lo vemos también en la neurosis obsesiva, pero el A% toma algunas particularidades porque justamente habíamos dicho anteriormente, hay, fíjense, una gran dificultad para poder ver buenas formas y movimientos humanos buenos. Entonces, estas características de contenidos animales toman una gran incidencia. Bueno, creo que yo les he reducido bastante todos los indicadores respecto de la esquizofrenia y me gustaría que vean al final este enlace donde de alguna manera nos plantea cómo es el abordaje hoy en día de esta esquizofrenia, cómo estos sujetos pueden insertarse, cómo pueden tener una vida estable y volvamos siempre a lo que nosotros hablamos como el concepto de normatividad. Y también recordarles la importancia de abordajes interdisciplinarios que hacen a estas enfermedades mentales. Bueno, es todo por hoy. Nos estaremos viendo en la próxima.